A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos, bienvenidos a su programa Sonrisas al Día, un programa encaminado para que todos ustedes conozcan los temas de interés de odontología que tienen. También que sepan consejos sobre cómo prevenir enfermedades en sus bocas y que sepan tips de que si es que ya tienen alguna patología, ya tienen alguna enfermedad, sepan cómo tratarlo. Mucho gusto, soy su odontóloga Lisette Naves. Hoy día estamos con el odontólogo Francisco Vallejos. Mucho gusto, Francisco. Mucho gusto, Lisette. Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy vamos a darle un enfoque a la odontología desde el punto de vista de la hipertensión arterial. Exactamente, el tema que vamos a tratar es la hipertensión arterial hoy día, cómo los pacientes que tienen hipertensión arterial deben ser tratados en la consulta, qué influencias tienen, qué riesgos conllevan. Pero para poder hablar de la hipertensión arterial, lo primero viene a ser hablar de qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que se ejerce sobre las paredes de las arterias una vez que comienza a bombearse la sangre a través de todo el cuerpo. Entonces, para no complicar el término, presión arterial es exactamente la presión dentro de las arterias. La lectura de la presión arterial generalmente se da en dos valores. Quiero que vean ahorita la imagen que vamos a poner. Normalmente se tiene una presión, dos números. El número superior viene a ser la presión arterial sistólica, mientras que el número inferior viene a ser la presión arterial diastólica. Estos aparatitos son los tensiómetros, que los verán en las consultas de sus médicos, dentistas, donde las enfermeras, que son los aparatos con los que van a medir la presión. Como tenemos estos dos valores, tenemos que saber exactamente que hay dos tiempos en la presión. Estos cambios de volumen y presión que se van a acudir suceden en menos de un segundo. Sin embargo, esto es lo que permite que circule la sangre a través del complejo sistema circulatorio y que así la sangre llegue a todas las células del cuerpo y que permita su funcionamiento. Entonces, ahora quiero que vean otra imagen para entender un poco de esto de la sístole y diástole. Tenemos los dos momentos. La sístole es el momento de contracción ventricular que va a permitir que la sangre sea bombeada por la vena cava o por la arteria aorta para pasar al resto del organismo. Y la diástole es el momento que tenemos una relajación isovolumétrica que permite el llenado de los ventrículos. Estos son los dos tiempos que se van a medir con el tensiómetro. Entonces, ahora sí, conociendo un poco más de lo que es la presión arterial, por favor, Francisco, coméntanos acerca de qué es la hipertensión arterial. Bueno, como tú lo has dicho, la tensión arterial es la fuerza con la que la sangre va a impactar o va a pasar por los vasos sanguíneos. Entonces, la hipertensión arterial es la elevación consistente y prolongada en un tiempo de esta tensión en los vasos sanguíneos. Hay varios tipos de clasificaciones, hay un montón de organismos internacionales que han clasificado la hipertensión arterial. El día de hoy vamos a hablar más adelante sobre la clasificación de la Asociación Americana para el Corazón, que es la que se sacó para este año, el año 2017, y es la más actualizada. El problema en odontología con la hipertensión arterial puede ser que los pacientes no conozcan que tienen su enfermedad. Como vamos a mostrar en unas cifras de adelante, hay unos valores que se han manejado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana para la Salud, en donde son cifras que realmente nos pueden alarmar. Vamos a conocer alguna de ellas. La hipertensión arterial es la segunda causa por la cual alguien puede tener una discapacidad en el mundo. Es uno de los principales problemas de salud pública, de lo que los gobiernos tienen que poner mayor atención, principalmente, aparte de otras enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares que son desencadenadas por la hipertensión arterial, y es el principal factor para desencadenar enfermedades vasculares. Como dijimos antes, el corazón bombea la sangre por el sistema sanguíneo complejo y
al tener que hacer más presión, más fuerza, causamos un gasto cardíaco elevado. Entonces esto eventualmente no presenta sintomatología, pero en el tiempo puede presentar problemas como crisis hipertensivas que ya nos llevan a manejos hospitalarios muy fuertes, ¿no? Este es un tema que va a preocupar mucho a la gente. Sin embargo, exactamente para poder prevenir esto de las causas de la hipertensión, tenemos que saber cuáles son las causas de la hipertensión. ¿Cómo podemos ver si es que tenemos riesgo para la hipertensión o no? No sé si nos puedes comentar un poco acerca de esto, Francisco. Por supuesto. Vamos a pasar a la siguiente imagen en donde tenemos otros datos sobre la hipertensión y luego las causas que nos van a dar una crisis hipertensiva, en donde, por ejemplo, 20 al 35% de los pacientes que son mayores de 18 años tienen hipertensión arterial. También tenemos que el 60% de los pacientes mayores de 60 años tienen hipertensión arterial. De los pacientes que tienen hipertensión arterial, apenas el 50% sabe que la padecen. Y de la totalidad de pacientes hipertensos, apenas el 18% es controlado o manejado adecuadamente. ¿A qué nos referimos con esto? Que o no están controlados o pueden pensar que se curaron. Es muy claro y válido aclarar que la hipertensión arterial no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad latente que se la puede manejar y controlar. Eso es algo importante para mencionar. Entonces, apenas el 18% está bien controlado. Otra gente puede estar controlada, pero de una manera en la que ya los medicamentos pueden haber pasado y necesitar un ajuste, o simplemente no se lo controla. Vamos a ver en la siguiente imagen un poco sobre las causas que hay en la hipertensión arterial y sobre cómo tener una presión arterial normal. Entonces, bueno, tenemos varias causas. Hay un gran porcentaje de estudios que la llaman idiopática, o sea, sin una causa aparente, pero en general las causas pueden ser hereditarias, pueden ser por obesidad, sedentarismo y todo esto, la mala alimentación, el estrés, la alimentación no saludable y el exceso de sal. El exceso de sodio en la dieta. El exceso de sodio en la dieta, exacto. Comidas muy saladas. A veces acostumbramos el paladar a poner excesiva sal, especialmente en la gastronomía ecuatoriana. Podemos encontrar un montón de esto en los platos típicos especialmente. Entonces es algo que tenemos que llamar la atención y buscar controlar, no suspender absolutamente la sal, porque eso tampoco es saludable, sino buscar una medida, llegar a un equilibrio en el rango en el que uno utiliza los alimentos, ¿no? Y también tenemos factores de cómo tener una presión arterial normal, ¿no? Porque podemos hacer muchas actividades y hay muchos frentes con los que podemos atacar esta situación. Entonces, primero, control médico. Tenemos que hacer visitas al médico cada año, tenemos que hacernos exámenes cada año para prevenir. Hablamos mucho ahora de la medicina, la odontología, todas las ciencias de la salud de manera preventiva, que pueden evitar en el futuro costos altísimos en tratamientos o peor, pérdidas de vidas o incapacidades permanentes causadas por estas enfermedades. Entonces, control médico principalmente. Desde este punto de vista en odontología es importante porque como odontólogos podemos ser de los principales motivadores a que el paciente entienda que tiene hipertensión arterial y busque ayuda médica profesional, ¿no? Podemos hacerlo tomando la presión arterial en el consultorio como una buena práctica en pacientes mayores de 18 años usualmente. Esto nos va a ayudar un montón y podemos colaborar con el servicio de salud de manera adecuada. La reducción de la sal, como habíamos hablado, evitar el sedentarismo, utilizar actividad física cada día, al menos unos 30 minutos de cardio es excelente para el corazón y para nuestra circulación. Si bien esta es una enfermedad con bastante incidencia, quiero que todos los pacientitos que están viendo ahorita el programa no se alarmen. Afortunadamente la hipertensión se puede controlar con medicamentos y a veces incluso solo cambiando el estilo de vida. Es decir, teniendo una vida más activa, regulando la dieta, regulando la ingesta de sal, se puede controlar. Entonces podemos alentar a los pacientitos de que no hay que tenerle miedo a la hipertensión y que por lo mismo se diagnostiquen. Si es que es el caso, exactamente mejor tratarlo a tiempo, como estabas diciendo, Francisco, para que no haya mayores problemas. Pero de ahí quería que nos hables un poquito de cuáles son los factores de riesgo para caer en esto de la hipertensión. Quiero enfatizar un poco en esto para que conozcan cuáles son las tendencias de vida que nos van a poder acarrear problemas. Correcto, correcto. Entonces, tenemos varios factores de riesgo, entre los principales en la población joven, también en la población adulta, pero la población joven puede tener hipertensión arterial desencadenada por el consumo de bebidas alcohólicas, alcoholismo,
Podríamos hablar de cada fin de semana consumir alcohol y también cigarrillo. Son dos factores predisponentes muy importantes para desencadenar hipertensión arterial. Suspender el uso de estas sustancias o regularla de una manera en la que no sea tan frecuente en un mes es algo que podemos tomar como punto de partida en población joven para tratar de evitar o prevenir que se desencadene una hipertensión arterial. Y en la población más adulta, la alimentación principalmente y el estilo de vida. Hacer ejercicio, comer ensaladas, un montón de vegetales es muy útil para regular la presión. También existe el omega 3 que nos ayuda en la regulación del colesterol bueno y colesterol malo, HDL y LDL. Esto también nos puede ayudar bastante y como dijimos antes, la visita al médico frecuentemente, al menos una vez al año, nos va a ayudar bastante a prevenir que se desencadene la enfermedad. Quiero, antes de hablar un poquito de la clasificación de la presión, saber cómo puede la gente comenzar a tener cuidado de esto. Pues primeramente viene a hacer la cita médica, pero de ahí los pacientes que ya tienen hipertensión, lo que se le recomienda a todo paciente con hipertensión viene a ser tener su propio tensiómetro en casa. Por ejemplo, mi abuelo tiene otra compañera que sufrió de eclampsia durante el embarazo, porque se tienen que medir la presión diariamente. Hay casos en los que la presión viene a ser un factor de riesgo clave y todos los días tienen que estar controlando que estos valores no aumenten. Sin embargo, debido a que para el tensiómetro los venden comercialmente, tensiómetros sencillos, igual requiere cierto conocimiento. Entonces a veces tomará que se tomen 2 pruebas del mismo día de la presión para ver si es que concuerdan los valores antes de alarmarse y ver si es que verdaderamente tienen un problema. Y por ende, si es que les sale un valor alto en el tensiómetro, no dudar en consultar con el médico. Quiero que nos hables ahora sí un poco de las clasificaciones de las presiones que hay. Perfecto, como habíamos hablado antes, en la siguiente imagen podemos ver cómo la Asociación Americana para el Corazón ha clasificado a la tensión arterial y a la hipertensión arterial, ¿no? Bueno, primero podemos hablar que hay hipotensión, que es lo opuesto a hipertensión, en donde si encontramos una presión diastólica menor a 80 y menor a 60, vamos a hablar de una hipotensión, lo cual tampoco es lo ideal ni lo adecuado, ¿no? Podemos hablar de tensión arterial normal, que se encuentra en el rango de 80 a 120 y de 60 a 80. Prehipertensión, en donde ya es una bandera roja, un signo de alarma de que deberíamos ya estar haciendo todos estos enfoques de los que hablamos antes para prevenirla, en donde encontramos valores de 120, 139, 80, 89. Y de ahí tenemos 2 grados de hipertensión arterial. El grado 1 es el de 140, 159 sobre 90, 99. Y el de hipertensión grado 2 de 180 o superior y de 100 o superior. Entonces, cuando encontramos valores como estos, ya es algo para alarmarnos. Es algo para ya buscar un médico inmediatamente. Si tenemos familiares, como hablamos antes, que pueden ser a veces de la tercera edad, cosas así, nos puede servir un montón el hecho de tener el tensiómetro en casa para tener estas banderas rojas que nos pueden decir que ya tenemos que ir con el médico y podemos dar un enfoque directo ya a la enfermedad, porque ya hablamos de tensión elevada y ya es un problema para la salud. Yo quisiera recalcar aquí lo clave de que todos en casa siempre tenemos un termómetro. Entonces también se podría considerar que todos en casa tengamos un tensiómetro. Durante mi adolescencia, en la secundaria, yo tenía hipotensión. Después de varios desmayos, finalmente me lograron decir que ese era mi problema y me mandaron una dieta de anchoas, exactamente porque son ricas en sal. Entonces son cosas que la gente no sabe hasta que se comienzan a presentar ya los síntomas graves. Entonces por lo mismo se puede recomendar exactamente tener un tensiómetro en casa. Ahora sí, conociendo también qué es la hipertensión, quisiera que hablemos exactamente de lo que viene a ser lo importante en este programa, conocer qué cuidados tenemos que tener con los pacientes hipertensivos en la consulta, qué riesgos tiene un paciente hipertenso al llegar al dentista o qué cuidados debe pedir de parte del dentista al llegar a la consulta. Bueno, a continuación vamos a hablar, porque es a lo que vinimos de esto, ¿no? Hablar de odontología y la relación con la hipertensión arterial. Primero, un paciente hipertenso que sea controlado es un paciente técnicamente normal para nosotros en odontología. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que asustarnos al escuchar la palabra hipertensión o el exceso de sal o el sedentarismo, sino más bien tomar medidas, tomar acciones. Y si es que un paciente hipertenso toma acciones, se controla y viene a la consulta odontológica, vamos a poderlo tratar como un paciente normal, ¿no? Hay un montón de interacciones que podemos tener en odontología, como vamos a ver en la siguiente imagen.
en donde primero vamos a ser el primer servicio de salud en muchos de los casos que pueda detectar la enfermedad. Entonces, eso es algo que es muy atractivo para nosotros en el punto de preocuparnos por nuestros pacientes, ¿no? Si nosotros, aparte de solucionar los problemas de la boca, podemos detectar esto y remitirlo con el médico, es un gran éxito para el servicio de salud completo en el país. Porque estamos logrando entrelazar ambas áreas de la salud para lograr que el objetivo final del paciente sea el de curarse de los padecimientos que tenga en la cavidad oral y también de esta afección sistémica que puede causar problemas en muchas otras especialidades de la medicina, ¿no? También la detección temprana la podemos hacer mediante la cita odontológica. Como dijimos antes, la presión se la puede tomar en cada cita odontológica y al abrir la historia clínica. Es una práctica muy adecuada como prestadores de servicio de salud. También podemos detectar los factores de riesgo. Entonces, si podemos ver un paciente que sea mayor de 18 años, mayor de 60 años, en función de las estadísticas que presentamos antes, podemos prevenir o presumir que puede ser un paciente hipertenso. La interacción con medicamentos. Esto es muy importante en odontología porque muchos de los medicamentos que se usa para tratar la hipertensión arterial pueden tener interacciones o reacciones con los medicamentos usados en odontología. Entonces, si un paciente ya es hipertenso, está controlado y está tomando una medicación, es importante que se la haga saber a su odontólogo, no guardarse esta información. Y los familiares igual, ayudar a que todo esto se conozca, ¿no? Porque podemos prevenir un montón de cosas si es que tenemos esta información. Y por último, la necesidad de consulta con el médico general, familiar o el médico especialista que esté tratando al paciente, dependiendo del grado de consulta que tenga el paciente con su médico, ¿no? En esta interconsulta puede ser en pacientes en los que nosotros sospechemos que tal vez están controlados, pero tal vez ya pasó el tiempo de control porque se necesita ajustar la dosis usualmente en los pacientes cuando ya toman algún tiempo. Hay nuevos medicamentos que van saliendo, nuevas terapias, esquemas diferentes, entonces podemos hacer una interconsulta tranquilamente con profesionales de la salud para lograr que tengamos el mejor desenlace con nuestro paciente. Quiero en esta parte de todos los cuidados que tenemos que tener en la odontología enfatizar un poco de que por qué venimos a hacer nosotros parte de la detección temprana. Esto se basa en que idealmente los pacientes, todos ustedes, tienen que ir 2 veces al año al dentista, cada 6 meses. Entonces, si verdaderamente estamos acudiendo a nuestras consultas puntualmente en la odontología, entonces sí, nosotros vamos a hacer la detección temprana porque van a tener una consulta más continua con nosotros que con el médico a veces no vamos hasta que ya hay síntomas. Entonces eso viene a ser una parte esencial. De ahí, en cuanto a la interconsulta con el médico, en la parte final también, normalmente es raro que se necesite la aprobación del médico para la consulta. En pacientes diabéticos, en pacientes que toman aspirina, a veces sí se necesita que el médico nos dé escrito, nos dé una orden de qué consideraciones tenemos que tener como paciente. En la hipertensión, si es que estamos ya con los valores controlados, podemos acarrear una consulta normal sin ningún riesgo, pero exactamente eso de controlar, tomar la presión antes de la consulta puede ser una excelente medida. ¿Qué otras medidas tenemos en odontología para la hipertensión? Coméntanos de los medicamentos que decían que se conflictúan un poco. Podemos observar en la siguiente diapositiva, trajimos algunas de las interacciones que son más frecuentes en odontología. Esto fue sacado de un paper que se publicó el año pasado. Anestésicos con concentración menor a 1 en 200.000. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la concentración de epinefrina, que es un vasoconstrictor, que haya en el anestésico, no puede ser de 1 en 80.000. Tiene que ser de 1 en 200.000 o una concentración que sea el mayor. ¿Una concentración mayor o más baja? Explícanos bien esto, por favor, Francisco. Verás, una concentración de 1 en 80.000 es una concentración mayor del epinefrina dentro de nuestro cartucho, ¿no es cierto? De 1 en 200.000 unidades tenemos una de epinefrina. Entonces, esto es una concentración menor de epinefrina en un cartucho que tiene mayor volumen de anestésico. Se viene a ser utilizar menor cantidad de vasoconstrictor. Exactamente. A partir de 1 en 200.000 es un rango seguro para poderlo usar. También tenemos problemas de hemorragias, usualmente en cirugías o en tratamientos endodónticos. Si es que el paciente tiene una crisis hipertensiva o es hipertenso grado 1 o grado 2, pueden haber hemorragias por la gran presión que está circulando en el torrente sanguíneo.
También podemos, gracias a los medicamentos para la hipertensión arterial, producir serostomía. ¿Qué es la serostomía? Es el descenso de la cantidad de saliva que hay en la boca, en donde puede tener una boca muy reseca o relativamente reseca, pero esto ya puede empezar a tener interacciones porque causa mayor probabilidad de contraer caries y enfermedades periodontales la serostomía. Es por eso que tiene igual que estarse regulando el paciente con el odontólogo. Una de las medidas que podemos tomar, en este caso algo muy innovador, es la saliva artificial. Esta saliva nos puede ayudar a mantener un pH óptimo en la cavidad oral y también la humectación y la humedad que es necesaria para que haya la autoclisis, que es la limpieza propia de los dientes a través de los tejidos blandos de la boca y la saliva en la cavidad oral. Ahí se le puede recomendar a los pacientes una gran ingesta de agua. Eso también puede ayudar cuando tienen la escasez de saliva. Sí. Igual eso nos ayuda para el torrente sanguíneo. Si mantenemos bien hidratado al cuerpo, utilizamos al menos unos 2-3 litros de agua al día. Esto nos ayuda a mantener una muy buena circulación, que es uno de los problemas que causa la hipertensión, ¿no? Y como podemos seguir viendo en la diapositiva, tenemos la hiperplasia gingival, que es el aumento del tamaño de la encía. Esto puede ayudarnos a acarrear más bacterias, más acúmulo de placa y desencadenar enfermedades odontológicas. El uso de hilos de retracción gingival. Estos hilos, para evitar el sangrado al momento de las preparaciones dentales, tienen también en muchos de los casos vasoconstrictores. Entonces es indicado evitar el uso de hilos con vasoconstrictor o buscar alternativas en este caso. Es algo que el odontólogo debe conocer para prevenir que hayan interacciones negativas con la enfermedad del paciente. Y por último, las interacciones farmacológicas de las que hablamos antes. Los medicamentos que podemos dar los odontólogos pueden interactuar de manera negativa con los medicamentos que el especialista para la hipertensión, que el cardiólogo puede darle a su paciente. Entonces es por eso que nosotros tenemos que conocer qué medicamentos está tomando el paciente en estos casos. Súper importante conocer para todos los pacientes que sufren de hipertensión. Normalmente la hipertensión se controla con más de un medicamento. Normalmente se utiliza un diurético y un medicamento en sí para la presión. Se utiliza esta combinación de medicamentos y por eso el paciente tiene que referir toda la ingesta de estos medicamentos siempre cuando se le hace la historia clínica. En la historia clínica, una parte fundamental antes de comenzar con el paciente, se pide el nombre, el apellido, la edad y va a haber una sección básica en la que se consulta al paciente de qué enfermedades padece. Dentro de lo que se pregunta si es que tiene diabetes, si tiene hipertensión, justo el tema de hoy, y después qué medicamentos toma. Entonces, si bien esto viene a ser responsabilidad del dentista de preguntarlo, también viene a ser la responsabilidad del paciente el contestarlo. Claro, hay estos casos en los que el paciente no va a estar al tanto de la enfermedad. Sin embargo, si es que lo conocen, no duden en decirlo porque es importante que el dentista lo sepa para la consulta. Bueno, como conclusiones finales, vamos a dar unas recomendaciones para los pacientes en casa, ¿no? Hay algunas maneras en las que podemos enfocarnos. Primero, una buena medida de la presión arterial. Una buena toma de la presión arterial es fundamental en este caso. Lo podemos tomar en casa, es necesario que la persona se calibre. El tensiómetro electrónico es bueno, pero tiene que ser bien manejado y puede darnos unos valores aproximados. Los valores definitivos los vamos a encontrar siempre con el médico. Y en relación a tecnología, podemos encontrar aplicaciones para el teléfono en donde podemos controlar la presión y los valores que vamos teniendo. Podemos hacer un mapeo. Y podemos también ver tutoriales. Hay un montón de tutoriales en línea sobre cómo manejar la presión arterial, cómo tomar la presión arterial, que también pueden ser muy útiles en casa. Entonces, esto ha sido su programa hoy día, Sonrisas al Día. No duden, la clave que descubrimos hoy día, siempre mantener vigilada nuestra presión, que a veces puede darnos problemas y no estamos al tanto de ellos. Un gusto haber estado hoy día con ustedes. No olviden nuestros números de contacto al 452-2296 o al 0998-961-458. Un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.